Entonces, para descargar el software que sirve para simular el GA800, dan clic, él automáticamente los dirige a una ventana para que le descarguen y solo le dan clic en este archivo. Les abre otra ventana y le dan guardar archivo y automáticamente él se los guarda en el computador. Em, Les va a dar un archivo .rar, lo descomprimen, les arroja este setup, ejecutan el setup como administradores y ya tendrían el software. Existen otras versiones para otros variadores de frecuencia, pero entonces ya les voy a mostrar las desventajas. Yo en este caso tengo dos, tengo el del B1000, que es uno de los que es un tanto antiguos. Este es el convertidor, si lo están viendo. Sí, sí, brother. Listo. Entonces, ¿qué deben tener claro el convertidor? Entonces, todos los convertidores tienen entradas análogas que están en esta parte. em, Tienen datos del motor, porque en este caso él está simulando el motor. Acá nos va a mostrar la velocidad con la cual está girando la máquina, el torque, la corriente que va a circular en el motor. em, Permite cambiar las visualizaciones en la salida, si queremos visualizar voltaje, corriente, si las queremos encender, apagar, si queremos ver la fuente o la señal. Permite programar también alarmas, y en la parte del help pues tiene todo lo que son los accesos directos a los manuales del convertidor. Todos los convertidores son paramétricos. Entonces, en este caso, cuando consulten el manual, él les va a hacer descripción de los terminales, porque en este caso nosotros vemos las entradas análogas, que fíjense en que van a ser uno de estos conectores. Vemos las entradas digitales que se encuentran en esta parte, que tenemos acceso, y para nosotros en la simulación es tan sencillo como dar un clic. Entonces, mire, vamos a encender este convertidor y la señal de entrada digital 1 sería esta. Y entonces inmediatamente cambio la referencia análoga, el motor empieza a girar. Entonces el motor, para girar, va a depender de una velocidad que es el set point, pero este set point se lo tienen que dar ustedes al convertidor. Fíjense en que acá está funcionando a 9,4 voltios, que es la señal lógica. Y para el convertidor de frecuencia, eso es igual a decirle que queremos que la salida de voltaje tenga una frecuencia de 56,43 Hz. Y fíjense en que podemos hacer cambios de pasos de frecuencia relativamente bajos, y todo se va a apreciar en el motor. Y fíjense en que también se puede visualizar en esta parte lo que es la entrada análoga, es decir, el parámetro de la entrada análoga como monitoreo, y lo que es eh, el pulso de salida en frecuencia. Es decir, esto es un encoder, una señal de pulsos que podemos emplear para conocer la frecuencia de salida del sistema. Este modo con el cual estoy operando el convertidor se conoce con el nombre de modo remoto. Fíjense en que no he tocado ningún parámetro del convertidor, todo lo estoy haciendo a distancia, no estoy cambiando ningún parámetro, no he tocado absolutamente nada. Lo único que hice fue enviar una señal digital, que una señal digital puede ser un cable a, a 2 kilómetros, 3 kilómetros de donde está el proceso, y puedo darle simplemente oprimir y que esa señal lógica viaje hasta allá. Ni siquiera tiene que ser cableado, tiene que tener una comunicación. Entonces, este modo es el modo remoto, y es como normalmente se emplean mucho de los convertidores. Tienen un cuarto de control, transmiten los datos para poder controlar los procesos específicamente, y normalmente también para procesos sencillos, muy básicos, se puede trabajar con este panel.
este panel. Entonces para activarlo hay que oprimir clic en esta parte. Fíjense que dice LO de modo local o RE de modo remoto. Si lo presiono, ahí se encuentra en modo remoto, es decir, que va a funcionar con las señales digitales, y si oprimo este botón, él va a entrar a funcionar en modo local. Es decir, que los parámetros que están acá van a funcionar para controlar el convertidor. Entonces se activa automáticamente este panel. Para hacer que la máquina funcione, entonces doy clic en Run y entonces él automáticamente empieza a funcionar, pero depende de la referencia análoga. Fíjense que si cambio la referencia análoga, él cambia la velocidad porque la referencia al final es la entrada que se está empleando en esta parte. Si quiero que se detenga, entonces ya no debo desactivar la señal digital, sino que hay un botón para ello, un botón de stop. Y fíjense en que la máquina tarda cierto tiempo en encenderse y tarda cierto tiempo en detenerse. Todos estos parámetros son programables. Entonces, ¿son programables de qué forma? Entonces, si cambiamos... si damos clic en estas ventanas, fíjense que entonces acá nos muestra salida de corriente en el display, salida de voltaje de referencia, y entonces podemos entrar a cambiar los parámetros. Pero este convertidor es uno de los económicos y también de los antiguos que comúnmente se encuentran. Miren el, el puerto, las características que tiene, y cuando nos va a mostrar una parte de la configuración, por ejemplo, fíjense en el setup, eh, accedemos a los parámetros y entonces fíjense en que en lo que es el convertidor, él nos va a mostrar A1-01, y entonces la forma no es muy amigable. Normalmente para trabajar estos convertidores hay que estar con el manual, porque el A101 es selección de acceso del nivel, el O101 es el módulo de manejo de las unidades de monitoreo de selección, y entonces deben tener en su mente toda esta nomenclatura para trabajar con estos convertidores antiguos, que afortunadamente la simulación en este caso nos permite trabajarlo, pero como les digo, es un módulo de los económicos, de los que no permite muchas opciones, y por eso no vamos a trabajar con este. Eh, para trabajar, entonces, ya que vimos uno de los económicos, vamos a trabajar con uno de los de más alta gama que tiene esta empresa, que corresponden al que les estoy proporcionando, que es el GA500 o el GA800, en donde el GA500 todavía no tiene una interfaz tan amigable como si la tiene el GA800. Entonces, eh, abrimos el software, le damos en nuevo proyecto, vamos a crear el nuevo proyecto, que para este caso voy a ponerle prueba a todo. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿sí, muchachos? Sí, profe, yo estoy probando ahí también. Ya estoy poniendo pruebas. Listo, entonces inmediatamente le doy, él me va a dejar elegir el convertidor. Este es el GA800 y este es el GA500. Voy a elegir el GA500 para mostrarles que este sí permite visualizar cómo son los conectores físicamente. Permite seleccionar la versión del software, el modelo específico, porque también cambian con respecto a los modelos. El método de control, que de igual forma esta parte del método de control se puede cambiar entre los parámetros. Fíjese que tiene BF control, que sería un control escalar, vector de lazo abierto, y en la región entonces Japón, Europa, China, América, y bueno, le damos seleccionar driver, que sería el manejador.
Y entonces él nos va a permitir el acceder a ver todos los parámetros, que es lo bueno de esta interfaz. Fíjense en la cantidad de parámetros que tienen estos convertidores, tienen muchos parámetros e inclusive los podemos seccionar por referencias. Esta interfaz es mucho más amigable, permite en el computador y descargar los parámetros, inclusive imprimirlos. Para pasar al convertidor se le acaba en programar y simular. Esta es la parte que yo les digo que si queremos ver dónde están físicamente las entradas y las salidas, fíjense que son estas borneras que están acá. Entonces, si quisiéramos ver la salida análoga AM, esa salida análoga AM se encuentra en esta parte. Entonces él nos las dibuja acá de forma separada para poder emplearlas, pero en realidad se encuentran dentro del convertidor. Hay que cablearlas para poder emplear el modo remoto, el modo local. Entonces es un poco más práctico por cuanto no necesita todo este cableado, pero es limitante. Hasta acá vamos bien, ¿sí? Sí, muchachos. No, profe, estoy, esa parte no la entendí muy bien. ¿Para qué es? Mire, yo les decía que hay un modo remoto que es con todos estos cables, todos estos borneras, ¿cierto? Usted le envía las señales análogas o las señales digitales y también puede hacer monitoreo, es decir, recibe señales digitales o señales análogas que le van a indicar el estado del convertidor. Físicamente en el convertidor están acá. Fíjense, si miramos AM, que es una salida análoga, en la simulación la tenemos acá. Y en el convertidor físicamente se encuentra en esta parte. ¿Qué vamos a ver en AM? Entonces, en AM está en este caso configurado para ver el voltaje de salida, pero entonces el voltaje de salida no es que exista un display en el convertidor, sino que existe una señal. Nosotros llevamos esa señal a un visualizador, puede ser a un PLC o podemos tener un galvanómetro, algo no tan bueno, y poder escalarla de su valor lógico al valor que ya nos va a indicar el voltaje al cual funciona el convertidor. Entonces vamos a visualizar cómo sería el funcionamiento. Fíjense, primero pues lo que hay que hacer es encenderlo siempre. Lo mismo que el anterior, trae el modo local o el modo remoto. Ahí está funcionando en modo local. Podemos ponerlo a funcionar en el modo remoto, que sería este. Fíjense en que acabo de darle 1 y el 1 es una señal de encendido. Fíjense que le acabo de decir que se encienda, y si cambia la señal análoga, pues cambia el funcionamiento. El detalle de este convertidor es que es mucho más avanzado que el anterior, pero la interfaz entonces sigue siendo poco amigable. Entonces, si queremos cambiar parámetros, voy acá a decirle que se detenga, es decir, quito la señal de entrada y quiero empezar a cambiar parámetros. Fíjense que la parte de parámetros para ingresar es de esta forma y volvemos a la misma nomenclatura, A101, que nos indica que vamos a elegir el nivel de acceso, em, los valores de monitoreo y demás parámetros, que entonces hay que tener muy claro esta nomenclatura que viene en el manual. Entonces vamos a darle esa parte, todo el nivel de acceso, y entonces eh, el ID del Bluetooth. Esto es para la parte de comunicaciones. Y otra alternativa para modificar este que viene con este software. Ok. Es a través de esta parte. Acá sí nos permite visualizar todos los parámetros y modificarlos,
Pero entonces no vamos a trabajar con este GA500, sino que vamos a trabajar con el otro, como para no emplear tanto el computador para cambiar los parámetros, sino saber y hacerlo en la misma interfaz del convertidor. Entonces voy a abrir un nuevo proyecto. Lo mismo, en este caso voy a elegir el GA800, le voy a dar seleccionar a este dispositivo y automáticamente él me envía al convertidor. Si queremos visualizar todos los parámetros, al igual que el anterior, lo podemos hacer. Y para empezarlo a utilizar, pues le damos en programar. Inmediatamente le damos en programar, entonces fíjense en que la interfaz de la salida es exactamente igual. Estos son terminales que se encuentran dentro del convertidor, que tenemos que llevar a instrumentos que nos muestren y traduzcan los parámetros para monitorearlos de la forma en la que lo tenemos acá. Vamos a encenderlo y entonces las características y las ventajas de este convertidor es que el menú es mucho mejor. Si vamos a la parte de parámetros, entonces fíjense en que acá él nos permite inicialización de parámetros, aplicación, desintonización, referencias, parámetros del motor, opciones, y fíjense en que eso se asemeja bastante a lo que tenemos acá. En realidad es lo mismo. Entonces, si vamos por decir algo a parámetros del motor, entonces en esta parte él nos va a hablar de la entrada del voltaje. Fíjense que en este caso está siendo programado para que el voltaje de la máquina sea 240 voltios, que la frecuencia máxima de salida sea 60 Hz, que la frecuencia base es 60 Hz. Ya vamos a entrar un poco en detalle porque nos quedan 3 minutos de la reunión, entonces me interesa saber si hasta acá ya está la noción básica de lo que sería el convertidor, de que existen dos modos de funcionamiento, uno que sería el modo local, otro el modo remoto, y que al final son instrumentos paramétricos, que si queremos cambiar algo, tendríamos que entrar a cambiar el parámetro porque son diseñados con el propósito de que funcionen para cualquier máquina. Entonces las máquinas pueden cambiar en términos de potencia, de voltajes máximos, de corrientes y también las metodologías de control y cómo se realiza el monitoreo, que esa parte sí es particular. Entonces, hasta este nivel, ¿alguna duda o pregunta? Por ahora no. Bueno, entonces vamos a salirnos de la reunión y volvemos a ingresar. ¿Listos?